Cuando uno es otro 19 de septiembre. Las almas no tienen brazos, pero los alzan mucho más alto que los brazos del cuerpo. Los ojos del alma miran más allá de los escombros y escuchan los lamentos que gimen en la estructura colapsada. Hace falta más que un guiño de ternura, pero cuánto amor irradia ese pequeño gesto en la mano de una niña y en el que la saca, porque es el gesto de la entraña que muestra su brazo solidario, que conmueve a la nación entera, de raíz y de corazón. Hace falta que nos veamos como espejo en la ciudad derrumbada, como espejo roto en medio del desastre, y que al recoger esos pedazos de gritos no se vean solos, sino compartidos, y que ante esa palidez de muerte y ese correr del susto, yo y tú y nosotros, dejemos de caer en el mismo desamparo y en la misma suerte. Y aunque hoy la desolación haya querido entrar de nuevo, aullando a nuestra casa, el enjambre de brazos que jala con el alma una sola cuerda, ha superado la maquinaria pesada, ha desbordado los discursos vacíos y el espanto que se encubre tras la silla del poder. Ayer las piedras ardieron desde el fuego que quisieron sepultar y hablaron con furia las palabras prohibidas. La nación se nos está cayendo a pedazos, pero millones de ojos anónimos, con sus miradas oceánicas, nos han regresado la mirada que teníamos perdida, y millones de llamadas anónimas que nos hablan en silencio nos han devuelto el alma, regresando la confianza del pueblo que somos, pues el bien común se conquista, se gana entre las calles solidarias, en los hogares de los sencillos que extienden su pan y su cobijo, y en los corazones donde abunda la humanidad y se sobrepone a la tragedia. Escrito por Benito Balam, el día maya 9 Ish, Jaguar, guardián del cosmos, el 20 de septiembre del 2017 pasado, y dedicado a las víctimas de ese terremoto y en recuerdo de las anteriores, y en agradecimiento a todos los que las auxiliaron en ese entonces y ahora. El síndrome de aniversario es un patrón repetitivo que se presenta en varias generaciones debido a conflictos que no han sido resueltos, producidos por grandes traumas, muertes violentas, despojos, guerras, migraciones, catástrofes, abusos de poder, y que se observa en los sistemas familiares y sociales, teniendo también repercusiones personales. Esto se puede ver en la historia con ejemplos como la masacre de Katyn en la primavera de 1940, iniciada en abril de ese año, y que fue realizada por el ejército soviético contra prisioneros de guerra polacos, aproximadamente 22,000 personas ejecutadas. Este hecho fue encubierto por más de 50 años por el régimen soviético y culpando a los nazis, hasta que se disolvió la Unión Soviética. El 10 de abril de 2010, 70 años después de la masacre, el presidente polaco Lech Kaczynski falleció con toda su comitiva, un poco más de 90 personas, en un accidente aéreo, cuando se dirigían a honrar la memoria de los mártires en Katyn, Rusia.
lo que tuvo una gran conmoción nacional. En la historia bíblica se presenta un hecho extraordinario que sorprendentemente se repite de forma sincrónica. En el mes hebreo llamado Ab, cuyo símbolo es una caña o junco, es el 11º mes de su calendario actual y el 5º mes bíblico. Es llamado el mes de la consolación porque en un día 9 Ab del 586 a.C. fue destruido el primer templo de Jerusalén por Babilonia, y en otro día 9 Ab del año 70 después de Cristo aconteció la segunda destrucción del templo de Jerusalén en Roma. Es un mes llamado de la Gran Consolación porque en ese mes los hebreos esperan la llegada del Mesías, sin ser de origen hebreo ni conocer con precisión la historia de este pueblo, al que respeto mucho, como a todos los demás pueblos. Soñé 2 días antes del terremoto en México, el 17 de septiembre del 2017, día maya 6 Bats, día del hilo conductor de la vida. Soñé, como les decía, con la palabra Ab, y posteriormente la investigué con lo que les acabo de leer. Esta fecha, repetida 2 veces en la historia bíblica, en el lapso de 656 años, señala un mismo acontecimiento histórico y religioso: la destrucción del Templo de Jerusalén y el anuncio de esperanza de la llegada del Mesías por venir. Aquí el síndrome de aniversario se complejiza en un símbolo religioso que busca superar el conflicto sin resolver de ese pueblo, el de no tener un lugar reconocido en el territorio en que viven, porque tampoco han sabido darle su lugar a los pueblos árabes que viven en las mismas tierras que reclaman como suyas. Pareciera ser un conflicto histórico-territorial de primogenitura, donde las figuras bíblicas de Isaac, que representa a los hebreos, y de Ismael, que representa a los árabes, han continuado disputando por ser reconocidos como el hijo preferido de Abraham, el padre de la fe, cuando ambos son hermanos y tienen el mismo padre. Isaac nació después de Ismael y necesita reconocerlo. Pero en ambos hay una primogenitura, pero es en la maternidad de la fe. Isaac es el primogénito de Sara y del pueblo hebreo. Ismael es el primogénito de Agar y del pueblo árabe. En el caso del pueblo mexicano, el mes de septiembre es el más emblemático para nuestra nación. El 16 de septiembre de 1810 se dio el Grito de Dolores, que dio inicio a la insurrección contra el Imperio Español, encabezado por Miguel Hidalgo, quien portaría la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe, llamada Tonantzin-Teotl por los náhuatl, Madre Tierra y Madre de Dios. El 13 de septiembre de 1847, los cadetes del Colegio Militar en el Castillo de Chapultepec defendieron heroicamente la Ciudad de México frente al invasor norteamericano. Otro 13 de septiembre de 1968, los estudiantes en la Ciudad de México realizaron una marcha del silencio antes de la cruenta masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, realizada por el ejército mexicano. El 26 y 27 de septiembre del 2014 fueron desaparecidas 43 estudiantes normalistas por las fuerzas públicas coludidas con el crimen organizado en Iguala, Guerrero.
Así llegamos al 19 de septiembre de 1985, cuando ocurrió un terremoto en la Ciudad de México con una escala de 8.1 y la pérdida de incontables víctimas, tal vez hasta 10,000 personas. Otro 19 de septiembre, pero de este año 2017, ocurrió otro terremoto en la Ciudad de México con una escala de 7.1, pero con un epicentro más cercano que el anterior, con menos pérdidas humanas, pero con mayores pérdidas materiales. El síndrome de aniversario del mes de septiembre para nuestra nación tiene que ver con el conflicto no resuelto de autodeterminación, libertades democráticas, Estado de Derecho y soberanía nacional. Pero hay algo diferente de los casos anteriormente mencionados: el elemento telúrico. Los terremotos son movimientos de la naturaleza, pero en un sentido simbólico e histórico. La síntesis religiosa entre el catolicismo y la cosmovisión indígena que se presenta en la Virgen María de Guadalupe es el de la Madre Tierra y Madre de Dios. Tonantzin-Teotl, según lo narra el Nican Mopogua. La Virgen de Guadalupe, desde la teología cristiana católica, guarda en su seno al Mesías, Jesús o Yeshua, que está por nacer, y dentro de la cosmovisión indígena, Tonantzin-Teotl guarda en su seno al quinto sol, llamado Olin o sol de movimiento, el cual traerá una nueva civilización a través de grandes movimientos de la Tierra. El síndrome de aniversario se queda corto para explicar este fenómeno simbólico e histórico y geoespiritual. Estamos constatando no solo hechos históricos, sino fenómenos geológicos que se sincronizan en un acontecimiento mayor de carácter civilizatorio. Y no me estoy refiriendo solo a México, sino al mundo, o por lo menos a la civilización judeocristiana occidental y a la civilización indoamericana originaria. Estamos en la convergencia de diferentes dimensiones, lo que para la sabiduría tolteca y maya se llama vórtices o puntos de encaje, que le dan una nueva dimensión al tejido que se realiza en medio de varias dimensiones posibles. Es lo que la física cuántica denomina como saltos cuánticos, capaces de generar mutaciones físicas en el clima, biológicas en el ADN, psíquicas en los paradigmas, cósmicas en las interconexiones y espirituales en un nuevo sentido de trascendencia. Retomo una parte del texto que escribí anteriormente. El calendario maya, que cuenta el movimiento de la Tierra, alude a una predicción que impacta a la humanidad, cosa que apenas en este último milenio la ciencia actual ha llegado al consenso mundial de que la obra humana tiene que ver con el clima de la Tierra. Los pueblos mayas e indígenas lo sabían desde hace 5,200 años, en que empezaron el conteo de su calendario, cuando descubrieron el cultivo del maíz y la creación de su hábitat en convivencia con la Madre Tierra. Somos parte de la Tierra. Por eso, la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la Tierra. Como decía el jefe Seattle, respondiendo la propuesta de compra de su tierra por el presidente de Estados Unidos hace casi ya 200 años. Mientras más conectados estemos con la Tierra, mejor conoceremos los ritmos y orientación de la vida, que es también la nuestra.
La vida que tenemos se la debemos a la evolución de la Madre Tierra, y en la medida que su vida se ponga en riesgo, nos ponemos en riesgo nosotros mismos. La vida de la Tierra son los diferentes ecosistemas que existen en el planeta, pero también su propio movimiento como organismo vivo de rotación, traslación, gravitación interna, que hace posible la existencia de esos ecosistemas y con ellos el de nuestra propia existencia posible. Así como hay un inconsciente individual, como lo señaló Freud en la ciencia occidental, también hay un inconsciente colectivo que se expresa en forma de símbolos, como lo descubrió poco más tarde Jung. Y Viktor Frankl señala que hay un inconsciente espiritual que en realidad no es inconsciente, sino que lo contactamos por nuestro inconsciente, aunque es la conciencia que nos trasciende, y lo confirmamos cuando encontramos un nuevo sentido para nuestra vida. Pero hay algo más que no hemos considerado desde el paradigma occidental y que los actuales acontecimientos nos llevan a reconocer que también existe un inconsciente de la Tierra, según nos lo dice la sabiduría maya e indígena. Y ese inconsciente de la Tierra es el que se está mostrando fenomenológicamente en la repetición de la fecha del terremoto en la Ciudad de México los 2/19 de septiembre en 1985 y en 2017. Esta es una señal de que nuestra nación, con su pluralidad de pueblos y culturas, es heredera de dos raíces milenarias donde se está creando ese puente intercultural que origina un vórtice o punto de encaje en el que se está posibilitando dar un salto cuántico hacia una nueva civilización humana en convivencia respetuosa con la Madre Tierra y entre los seres humanos como prójimos. Esto nos está llevando a la autodeterminación de reconocer al Mesías, Jesús, Yeshua, no como alguien externo a nosotros, sino como aquel que internamente despierta el corazón de personas y comunidades para atraerlos a su conciencia compasiva, que nos permite reconocernos como hijos de la misma madre y como hermanos en la misma humanidad. Estas dos raíces milenarias de las que provenimos, que parecían estar tan alejadas, sobre todo por las guerras de conquista y colonización, ahora están tejiendo el puente donde sea posible el diálogo intercultural entre pueblos y civilizaciones. Por un lado, la civilización judeocristiana y por el otro, la civilización indoamericana. Diálogo que no había sido posible porque no bastaba la participación humana, sino que era necesario que también fuera incluida la Madre Tierra a través de sus movimientos, que son su lenguaje. Hoy los derechos de la Madre Tierra son reconocidos por las Naciones Unidas debido a una iniciativa del presidente Evo Morales del estado de Bolivia. En la cosmovisión maya e indígena, los diferentes soles son ciclos espirales del tiempo, así que la espera del nuevo sol es un nuevo ciclo espiral del calendario, representado por el caracol, que es el símbolo del cero, porque en él se hace el vacío, donde nace una nueva posibilidad de la vida, y porque en él se hace el silencio antes de que se pronuncie
la nueva palabra de creación. La espera del nuevo sol, Olin, sol de movimiento, es el regreso de Quetzalcóatl o Cuculcán, la serpiente emplumada, cuyo símbolo representa la sabiduría que enlaza el cielo con la tierra en un nuevo acontecimiento, y coincide con la teología cristiana y católica en el regreso del Mesías Jesús o Yeshua, quien encarna una nueva tierra y un nuevo cielo, a través de la generación de una nueva conciencia compasiva en la humanidad, donde nos cuidemos como prójimos y a la tierra como nuestra madre. Cuando se está cerca del dolor y del valor que produce el estremecimiento telúrico con que gime la madre tierra por sus hijos, ¡ay! ¡Ay! De la entraña que se mueve desgajándose a pedazos sobre sus propios vástagos. ¡Ay! ¡Ay! La que nos dio vida nos la quita, pero no porque quiera, sino porque se la estamos quitando, y por eso se derrumba. Hay que escuchar su grito en el grito de los pobres, pues el grito de la tierra es grito de la madre que gime de dolor por sus hijos perdidos. ¡Ay! ¡Ay! Día Maya 3 Kamé, Día de los Muertos y de los Abuelos Humanos, 2 de octubre del 2017, masacre de Tlatelolco de 1968 en la memoria. Sea tu paz, ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam, México. Muchas gracias por haberme escuchado.